Hemos sido la primera organización en España en crear una oficina de cumplimiento normativo y un sistema interno de denuncias que asegura el anonimato de los y de las denunciantes. Yo nunca, jamás, había visto tal torrencial, tal magnitud de insultos, de vejaciones, fotografías, montajes, acusaciones. Y, por cierto, cuando haya potenciales casos de agresión o de acoso sexual, yo le pido a las compañeras víctimas de estos acosos que utilicen estos canales. Les tengo que reconocer que el domingo por la mañana, cuando estaba en mi casa, tuve muchas dudas de cómo operar o de cómo responder a lo que estaba viendo y a lo que estaba recibiendo. ¡Que las vamos a proteger! Vomitivas. Soy feminista porque soy socialista, porque el compromiso con la igualdad entre hombres y mujeres forma parte del ADN de nuestro proyecto político. Un proyecto para construir un país sin desigualdades y en el que las mujeres se sientan libres, vivas y seguras. Ministra, ¿Salazar debe ser nombrado después de la información que hemos conocido esta mañana? Mire, yo desde luego no he podido, discúlpeme, pero no he tenido la oportunidad de leer esa información de la que usted me está trasladando. Lo que sí que le puedo decir que yo a Paco Salazar le conozco desde hace muchos años, ha sido y es un compañero íntegro. De hecho, algunas de sus colaboradores y sus colaboradoras que trabajaron con él en Moncloa, en tiempos después estuvieron trabajando conmigo en el Ministerio de Educación y Formación Profesional y, por tanto, yo solamente, como digo, hablo de mi propia experiencia y me ha parecido siempre, y además siempre lo he manifestado, un compañero absolutamente íntegro. Que la primera decisión que se ha adoptado por parte del partido, en primer lugar, es el paso atrás, así lo ha pedido el compañero Francisco Salazar, tanto desde luego desde las responsabilidades políticas, públicas, orgánicas e incluso también en su responsabilidad, como sabéis, tenía ahora dentro de Moncloa. Y además, lógicamente, tanto el Partido Socialista sabéis que ha abierto una investigación y unas diligencias, porque si hay unas conductas que son absolutamente antagónicas a los principios que ha defendido siempre nuestro partido, son las actitudes machistas. A Paco Salazar le conozco desde hace muchos años, así lo ha pedido el compañero Francisco Salazar. Desde el Congreso vamos a pedir información. Les anuncio que hemos registrado una serie de preguntas exigiendo saber qué apoyo ha tenido el señor Paco Salazar, si es que desde el Partido Socialista se han puesto en contacto con otras administraciones autonómicas para que le contrataran, si se ha hablado con embajadas para que le pudieran contratar, si se ha contratado servicios de asesoría a la asesoría que tiene el señor Salazar. Y en el Senado, como todos ustedes saben, hemos pedido la comparecencia del señor Salazar en la Comisión Coldo para que explique y para que hable de todas estas cuestiones, ¿no? Sí le pedimos al señor Paco Salazar cuando vaya dos cosas. La primera es que diga la verdad. Y la segunda es que evite hacer comentarios machistas a las senadoras y que si en algún momento tiene que ausentarse para ir al aseo, esperamos que cuando vuelva no haga ese tipo de actitudes que hacía en Moncloa de forma habitual. ¿Qué me parecía la información, por supuesto, que hemos conocido también estos días y sobre todo las expresiones y las palabras que se han hecho públicas, vomitivas? Lo que sí que le puedo decir, usted me preguntaba por Moncloa, usted sabe que además desde que se conocieron esas primeras informaciones, en el mes de julio, si no recuerdo mal, se le cesó de manera fulminante. Y saben ustedes también, porque lo explicamos ya en su momento, que desde el año 2018, si no me falla la memoria, en Moncloa existen todos esos mecanismos antiacoso conforme a la ley, que además, lógicamente, se van actualizando. Conocen también, porque se lo explicamos en su momento, pero creo que es en fin, oportuno también volverlo a recordar, desde que se conocieron también esas primeras informaciones, aquí en Moncloa se mantuvo también una reunión con los trabajadores. Y que tengas valentía para incomodar a los hombres amigos de 40 y 50 años del presidente del gobierno. Aún les diré algo más. Muchas veces cuando se señala a los entornos, creo de verdad que los entornos o las personas que puedan estar al lado de ciertas personas en determinados momentos de su trayectoria profesional no son los responsables de las conductas reprochables y reprobables que una persona pueda tener. ¡Que las vamos a proteger! Soy feminista porque soy socialista. Como saben, él me llamó, yo lógicamente acudí y ya les digo, ese encuentro no se tenía que haber producido y fue un error. Y que tengas valentía para incomodar a los hombres amigos de 40 y 50 años del presidente del gobierno. Se podrán también imaginar que después de conocer también el contenido de las denuncias el pasado lunes, el dolor y la indignación y sobre todo la traición que puedo sentir yo y que puede sentir también todo mi partido es absoluto. También les diré que ese dolor no es ni similar ni comparable al que pueden sentir las víctimas, que son a ellas a las que hay que acompañar, a las que hay que cuidar
y desde luego a las que hay que ayudar en cada momento para llevar esta investigación hasta el final de sus consecuencias. Ministra, te desearía suerte, pero creo que no es lo más importante que necesita una ministra de Igualdad. Te deseo que tengas y te rodees del mejor equipo, que nunca te dejen sola y que tengas valentía para incomodar a los hombres amigos de 40 y 50 años del presidente del Gobierno, porque el feminismo es un movimiento muy poderoso que conquista derechos haciendo preguntas que nadie antes se hacía y proponiendo nuevas respuestas que nos hacen a todas más felices. Con la perspectiva del tiempo, finalmente sabemos a quiénes se refería Irene Montero cuando hizo ese famoso traspaso de carteras y dejó el Ministerio de Igualdad para cedérselo a Ana Redondo, ministra ahora de Igualdad por la PSOE, ya no por Podemos, claro, para que la PSOE y por tanto Pedro Sánchez controlase mejor el Ministerio de Igualdad para satisfacer los calientes espíritus de sus amigos de 40 y 50 años. Sí, eso que seguramente le gusta subirse la bragueta delante de las mujeres compañeras de trabajo en la Moncloa. Me pregunto, ¿por qué Irene Montero no nombró directamente a Paco Salazar o a el mismo José Luis Ábalos, no? La verdad que tenía Irene bastante información para poder hablar claro y redondo, y no sé si incluir también en eso a Iván Redondo, pero sí, ¿a quién podríamos incluir? ¿Por qué no? Podría ser al José Félix Tezanos, que hoy ha dado un espectáculo en la comparecencia en la Comisión de Investigación del Senado. Lo vamos a ver porque todos estos hombres muy probablemente serán los invitados de la famosa macrofiesta en La Mareta, la isla de Lanzarote, una vez más su palacio presidencial, más que presidencial, su palacio real. Sí, una cesión, vaya, qué casualidad, del Juan Carlos I, del rey emérito Juan Carlos I, le había sido regalada precisamente por un jeque, no recuerdo si alguien de Emiratos Árabes o el mismo rey Hassan, no lo recuerdo muy bien, pero lo importante es hacerse con esta lista de invitados porque el Estado ha pedido a Pedro Sánchez que declare quiénes entrarán en La Mareta, quiénes serán los invitados de la fiesta de nuestro queridísimo Gran Gatsby, Pedro Sánchez. Acompáñame y vamos a ver esta noticia por la que están ardiendo las redes. Venga, vamos con el vídeo. Esta es la noticia que publica hoy El Debate. Sánchez obligado a desvelar sus invitados a La Mareta como presidente y líder del PSOE tras gastarse 45.000 euros. El Debate consigue el primer precedente legal por el que se obliga a Moncloa a hacer pública la relación de invitados que han acudido a la residencia con indicación de la razón de su permanencia en la residencia vacacional del jefe del Ejecutivo y secretario general del PSOE, tras gastarse 45.000 euros en agosto. ¿Con quién se gastó 45.000 euros Pedro Sánchez este verano, pese a usar el palacio cedido a patrimonio del Estado por Juan Carlos I? Mientras España ardía, el líder socialista se pegó unas vacaciones de más de 3 semanas en La Mareta, Canarias, y ha intentado por todos los medios esconder el coste de ese lujo y las compañías que quizá lo disfrutaron. Hasta ahora, nuevo varapalo para el presidente del gobierno por esconder a quien invita a La Mareta durante sus lujosas vacaciones. ¿No será La Mareta la nueva isla de Epstein de Pedro Sánchez? El Debate ha accedido en exclusiva a un documento en el que Moncloa admite que la factura final asciende a 44.975,19 euros frente a los 26.000 inicialmente reconocidos. De este nuevo importe, 11.322 corresponden a alojamiento, 22.711 a manutención, 10.941 en concepto de locomoción personal, de seguridad excluido, si bien Moncloa se niega a hacer entrega de las facturas que soporten tales gastos por razones de seguridad nacional, la misma que no ha apreciado en supuestos como la Dana, el apagón y los incendios que asolaron España este pasado verano. En fin, que al final pretende hacer pasar todo eso como secreto de Estado por razones de seguridad.
Lo que no detalla Moncloa es a qué se refiere con los conceptos de manutención o alojamiento, pues en principio la presencia del presidente no debería suponer un coste más allá del de su propia estancia, incluyendo gastos de comida y otros suministros básicos, y no un montante total de casi 45.000 euros, como si de un hotel de lujo se tratase. La política de opacidad que lleva a cabo Moncloa vuelve a ser desmontada y Sánchez tendrá que explicar quiénes han sido sus invitados en el Palacio Real de la Mareta. En una resolución que supone el primer precedente legal en la materia, según Julio R. Naranjo, socio director general de la firma que asesora a este periódico en asuntos públicos y en el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, el mandato del CTBG, no sé lo que es claro a este respecto, haciéndose eco de nuestros argumentos. Presidencia del Gobierno deberá hacer pública la lista de invitados por el presidente, que es también secretario general del PSOE, admitiendo así que lo sustantivo es precisamente que se trata de residencias públicas sufragadas con fondos públicos. Es un paso más para acabar con la práctica habitual de Sánchez de usar los bienes públicos para asuntos de partido, concluye Julio R. Naranjo. Asimismo, Presidencia deberá aclarar el importe de las dietas que se hubieran abonado a la Guardia Civil por su permanente vigilancia durante los 23 días de las lujosas vacaciones del presidente. Esta cifra no es menor, pues cabe reseñar además que, en total, casi medio centenar de agentes de la Guardia Civil se trasladaron a Lanzarote. Medio centenar. Este mes de agosto, pues, estaba previsto que Sánchez y José Luis Rodríguez Zapatero se reunieran en la isla, donde el expresidente cuenta con una villa valorada de 1,2 millones de euros en la urbanización Famara Bungalows, ubicada en el municipio de Teguise. De esta manera, a los 30 agentes integrantes del dispositivo de seguridad de Sánchez habría que añadirle una decena más para proteger a Zapatero, aunque según otros medios como The Objective, esta cifra podría subir hasta los 95 agentes si se tienen en cuenta otras unidades desplegadas pertenecientes también a la Policía Nacional. Un enorme dispositivo no exento de críticas por parte de las propias asociaciones de guardias civiles que denunciaron las deplorables situaciones que tenían que vivir, pues según señalaron fueron movilizados con las dietas congeladas y poniendo dinero de su bolsillo para trabajar, ya que solo disponen de 77 euros diario para alojamiento y manutención. Ambos mandatos se recogen en la resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, el CTBG, es Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, el número 1403-2025, el pasado 21 de noviembre, dictada por el Consejo de Transparencia a instancia del debate, amparando las acciones legales emprendidas por este periódico. La Autoridad Administrativa Independiente que preside José Luis Rodríguez López reprocha a la Secretaría General de Presidencia dificultar considerablemente su labor. Este Consejo no puede dejar sin eficacia el ejercicio de un derecho de rango constitucional, señala la resolución ejecutiva que ampara la labor investigadora del debate. Una orden que llega después de que Moncloa se negase a detallar quiénes fueron los acompañantes de Sánchez en la Mareta, alegando que únicamente organiza las actividades del jefe del Ejecutivo en el ejercicio del cargo y registra la información que de ellas pudiera derivarse, tal y como publicó este periódico. De hecho, tal y como publicó el debate, el presidente del Gobierno pasó el verano con su mujer, Begoña Gómez, sus dos hijas, Ainhoa y Carlota, a las que también se sumaron sus padres, Pedro Sánchez, Magdalena Pérez Castejón, su cuñado, Miguel Ángel, y su cuñada, Fayette Proper. Pero Moncloa, con la excusa de que solo se encarga de la agenda oficial de Sánchez, no aclara si se sumó alguien más a la comitiva. Ahora tendrá que hacerlo. En otro caso, Presidencia del Gobierno será demandada ante la justicia, como ya ha ocurrido en el uso del Falcon y sus invitados, los 88 días de vacaciones a todo lujo que Pedro Sánchez oculta a la ciudadanía o la asistente de Begoña Gómez, pagada con dinero público, o por qué no, incluso la promoción de su libro, por la que se dedicó la página web de la Moncloa. En fin, Pedro Sánchez es conocido por ser un simpa, ¿no? Por lo que dicen, se dedicaba mucho a ir a los sitios y luego marcharse sin pagar, dejando la púa, ¿no? Moncloa ya utilizó la excusa de cuestiones personales para falsear los gastos de Begoña. No obstante, la excusa esgrimida por Moncloa, alegando que solo organiza las actividades oficiales de Sánchez para evitar dar más explicaciones acerca de cómo utiliza los recursos públicos, no es nueva, sino que ya la usó para negarse a revelar la relación completa de recursos utilizados por Begoña. En concreto, Presidencia señaló entonces que las actividades de la esposa de Sánchez pertenecen a su esfera privada y personal, por lo que este órgano no dispone de información sobre su actividad personal ni, consecuentemente, genera gasto público asociado a la misma, aunque sí reconoció los costes derivados de su dispositivo de seguridad en los desplazamientos, así como el uso de los sistemas de comunicación de la Presidencia del Gobierno. ¿Usted está satisfecho con su labor y con su trabajo? Yo creo que es la labor más rigurosa que se puede hacer en este momento desde el punto de vista profesional y científico.
Gracias, señor Tezano. Usted comparece en esta comisión en la que estamos analizando el CIS, un organismo que preside desde 2018. ¿Usted cree que el CIS es independiente o sigue una estrategia de Moncloa? El CIS es absolutamente independiente, no hemos recibido ninguna instrucción, ninguna indicación de Moncloa y, de hecho, por ejemplo, el propio ministro de Presidencia del que nosotros dependemos, pues recibe las informaciones de las encuestas del CIS al mismo tiempo que lo reciben, digamos, todas las instituciones, todos los partidos políticos. Y si usted cree que es independiente, ¿por qué no preside un perfil que esté vinculado a un partido político como es su caso? ¿Usted cree que una persona que sea perteneciente a un partido político está vedado para tener otras responsabilidades? ¿No iría a un médico si no sabe usted cuál es su profesión? ¿No encargaría un trabajo a un arquitecto si no sabe cuál es la No estoy de acuerdo con usted porque sabe usted que el CIS depende de los presupuestos generales del Estado, que es el dinero de todos los españoles, por lo cual debe ser independiente, tanto la institución en sí como la persona que lo preside. La independencia. Claro. Dice claramente, fíjate, ¿no? Tezano dice ser independiente cuando, sin embargo, depende de los presupuestos del Estado y, segundo, admite formar parte de uno de los partidos, el partido que en sus encuestas siempre gana, la PSOE, ¿no? Pero aún así se muestra independiente, aunque luego, pillado más adelante, ejerce de abogado del mismo gobierno de la misma PSOE. Fíjate. ¿Qué cree usted que siempre el PSOE gana? Pues porque hay más gente que vota al PSOE. Pues está en el gobierno. Si aquí es elemental. Es un problema matemático. Lo veo muy seguro de cosas que no son ciertas. En fin, señor Tezano, ¿quién miente más? ¿Quién miente más, señor Tezano? ¿El CIS o Sánchez? Ni CIS ni el Sánchez. No, yo no digo la mentira y el gobierno no miente. Eso es un problema. El gobierno no miente, ¿no? Ejerciendo de abogado del gobierno cuando unos minutos antes había dicho que es independiente. ¿Qué te parece? Pero te voy a dejar con la guinda del pastel. Fíjate. Usted escribió un libro sobre Pedro Sánchez. No, sobre un proceso. No, bueno, sí, claro. Pedro Sánchez había partido de las primarias de la Moncloa. Ni el presidente del gobierno, ni nadie en su entorno me ha pedido que haga nada sobre encuestas ni que cambie ningún dato. Pero como no nos dice cuántas veces habla con Sánchez, su vinculación con él es lo que hace que usted no solo no acierte, sino que tenga intención de no acertar como presidente del CIS. Dijo que no tenía voluntad ninguna. Dice, no hay voluntad de no acertar, lo dijo. ¿Por qué hace tanto ridículo? Si usted ha afiliado al partido... Los del PP se descojona porque en lugar de contestar saca un cartelito a los Pedro Almodóvar. Una cosa es tener inmunidad parlamentaria y otra es tener impunidad para agredir y calumniar. Como si sus encuestas no fueran una calumnia a la inteligencia de los españoles. Lo dijo. ¿Cómo se ríe? Si usted ha afiliado al Partido Socialista y quiere hacer opiniones como afiliado del Partido Socialista, váyase a su casa, señor Tezano. Váyase a su casa. Actualmente, ¿cuántas veces habla con Sánchez? Tengo que decir cuántas veces habla con Sánchez. Claro. Bueno, esto es inaudito. Sí, ¿cuántas veces habla con Sánchez? Ni la Inquisición. Esto ni Torquemada se le ocurría. ¿Cuántas veces habla usted con el maligno? Bueno, este es Tezanos, uno de los otros amigos de 40, 50. Yo creo que tiene unos 70 incluso. Se le ve más gastado, pero bastante agudo a nivel de prontitud, de reflejos. Pero qué curioso, ¿no? Qué curioso que el sanchismo cada vez más cuestionado y sobre todo los hombres del partido que se define como el partido de las féminas, el partido feminista, cuando sin embargo el poder ahí dentro lo ostentan más que nunca los hombres y hacen de todo para no cederlo. Claro, son feministas porque son socialistas. Vomitivo. Si te ha gustado este vídeo, dale al me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en el próximo vídeo.